su presencia. En segundo lugar, quisiera pedir a doña Carmen de Rosa, presidenta del Ateneo Mercantil, que nos acompaña hoy, si quisiera subir a decirnos unas palabras. Poeta y narradora alicantina. Aprendió con flexibilidad y eso le llevó a desarrollar una sensibilidad especial a la hora de escribir. Escribe y cuenta con desgarro todo lo que tuvo que vivir, porque no son fáciles los tiempos de la posguerra y menos para una niña, cuyo padre fue el último ejecutado con garrote vil de manera pública por el régimen franquista, una muerte medieval en pleno siglo XX. Pero su rabia se transformó en sabiduría, erradicó el odio que podía sentir y lo cambió por la verdad. Por eso cuenta tan gráficamente cómo los acontecimientos aciagos que tuvo que vivir sucedieron. Y es que Paca ha tenido la grandeza de narrar con elegancia momentos de la historia de España en donde el dolor, el miedo y el hambre se apoderaron de miles de niños exiliados en la posguerra. Pero también hay que destacar su ironía, un humor inteligente, con toques amargos, que le hicieron ser precursora de muchos escritores y escritoras también posteriores. Sus profesores fueron los clásicos españoles, escritores de las generaciones del 27 y del 36. También lo fueron los poetas del momento como Dámaso Alonso o Luis Rosales. Pero ella no solo aprendió de los libros, también completó su educación consumiendo cualquier tipo de cultura. Asistió a las tertulias de José Hierro en el Ateneo de Madrid y a las de Güero Vallejo en el Café Gijón. Pero fue conocer a Félix Grande, su marido, lo que le hizo intensificar su aprendizaje autómata y seguir un amor todavía más arraigado por las letras. Se animó a escribir y a compartir todas esas sensaciones que tenía tan dentro. Hemos podido disfrutar de sus escritos desde los 70 y desde entonces Paca Aguirre se convirtió en una de las grandes de nuestro tiempo. Siempre ha sido fiel a sus dos grandes pasiones, las palabras y la memoria histórica, gracias a las cuales Aguirre fue capaz de construir con pasión una obra única en la poesía española contemporánea. Es un auténtico placer poder contar hoy entre nosotros con una de las grandes escritoras y poetas de nuestro tiempo. Como acaba de decir la presidenta, su padre, Lorenzo Aguirre, pintor Lorenzo Aguirre, fue el último ejecutado por garrote vil por el franquismo en una plaza pública. A Franco Félix Grande llegó a preguntarle a Franco, ¿pero por qué? ¿Qué falta hacía? ¿Qué beneficio le estaba dando esta ejecución? ¿Qué ganó, verdad, usted con esta ejecución? En un momento ya más, años ya acabada la guerra, fue una cosa de una infamia. Nos quedamos en esa zona de vacío que va de la vida a la muerte, dentro de esa burbuja última que lanzan los ahogados, como si todo el aire del mundo se hubiera agotado de pronto. Ahí nos quedamos, como peces en una pecera sin agua, como los atónitos visitantes de un planeta vacío. Nada teníamos, aunque también es cierto que ya nada queríamos. Supongo que detrás, en esas paredes, estarán pasando fotos de la infancia, tanto de Susi como de Paca, como fotos con su padre, fotos con su madre. La antología se llama Memoria Arrodillada. ¿Saben lo que pasó? Primero, Lorenzo Aguirre, su padre, se exilió, pero como no tenían que temer nada aquellos que no tuvieran la mano manchada de sangre, se lo creyó y volvió. Se lo creyó y volvió. Y acabó el garrote. No tenía que temer nada, desde luego. Pero es que antes hay un episodio interesante, y es que tanto Paca como su hermana y tal se fueron a ver a Carmencita Franco, que está en las teles, y se arrodillaron pidiendo clemencia por su padre. Ellas se arrodillaron ante Carmencita Franco. Por tanto, cuando hablamos de una antología que se llama La Memoria Arrodillada, es un título al menos enjundioso. Un día de Reyes de 1944, su madre, la madre de Paca y de Susi y de la otra hermana, haciendo un esfuerzo que estaba por encima de sus posibilidades, se fue al rostro y les compró
La Cuesta Encantada, Nómadas del Norte y El último mohicano, del que estamos ahora hablando, de James Fenimore Cooper. Unas novelas que las hermanas leyeron una, dos y una docena de veces y que se ha incorporado no solamente a la vida de Paca y de Susi, sino que se ha incorporado también a la nuestra, ¿verdad?, por la proyección porque así entra en su vida. Cuenta Paca en El último mohicano. Recuerdo bien que a mi hermana Susi y a mí nos dieron la noticia, está hablando de la muerte de su padre, nos dieron la noticia en el cuarto de asilo de aquel colegio para niñas de presos políticos, en el cuarto de baño, les dieron la noticia de que habían matado a su padre, ¿vale? No fueron ni siquiera llamados a una sala de respeto, una sala de estado, no, en el cuarto de asilo de aquel colegio para hijas de presos políticos. Había un espejo enorme y yo vi la palabra muerte crecer dentro del espejo. En la chiquita piconera cuenta también Paca. Aquellas niñas en hilera que cantaban para espantar el hambre son estas que hoy escriben poemas. Y en los paisajes de Babel no puede evitar recordar aquella infancia fue más bien triste. Ser niño en el 42 parecía imposible. Ahora, esta tragedia espantosa. Una madre sacando a otras niñas adelante en esos años del horror. No son méritos los méritos de Paca Aguirre, son sus circunstancias. Los méritos son lo que uno hace por uno mismo, no lo que le viene dado de fuera. No tiene mérito que uno de sus hijos sea alto y guapo. Eso no será mérito de la genética. El mérito es lo que hacen sus hijos, estudiando, preparándose o portándose bien en la vida. Esos son los grandes méritos de Paca. Una cosa son sus circunstancias horribles y otra cosa sus méritos. A los 15 años ya estaba trabajando en la industria privada. Luego perteneció a la aula pequeña, la escritura literaria de la Ateneo de Madrid, la que dirigía el poeta José Hierro, que ha comentado la presidenta. Ahí es donde conoce a Félix Grande, que una vez me describió Paca, no sé si lo ha hecho para escrito, que era un chico que parecía una cerilla. Así me lo comentó un día y no lo he olvidado. Porque ese pelo, que luego se quedó tan blanco, que casi era tan blanco que era casi azul, ¿verdad? Bueno, tan explicado esto, no sé, bueno. Con él se casó en el año 63. Después estuvo con la tertulia de Buero Vallejo, del Gijón. También conoció al poeta Luis Rosales, quienes no, al menos de unas 3 generaciones, desde la de Paca a la mía, no estamos totalmente influidos por Rosales, ¿verdad? Qué difícil es eso. Y además formó parte del equipo de redacción del diccionario enciclopédico de Llanos Alonso. Paca también fue secretaria del propio Rosales en Poesía Hispánica. Y además se identificó, lógicamente, con esta trayectoria, está identificada con la poesía de Antonio Machado, que está también reflejado en Frontera, que algún compañero va a leer, pero me gustaría que además luego volviera a leer Paca al final, si eso fuera posible. Hay un poema que yo les sugiero que busquen, que es El desterrado de Espasa, que es de Félix Grande, en donde empieza diciendo: vengo a pedir la mano de su hija, donde ya con 80 años o con 70 y tantos años va a pedirle la mano a don Lorenzo Aguirre, muerto en el año 40, y le cuenta qué ha pasado con sus vidas, ¿verdad? E incluso que tienen una hija preciosa, nos lo cuenta todo, y ante todo intenta comprender cómo es posible. Bueno, es que no se sabe que el franquismo no solamente ejecutó de una manera bárbara esto, sino que hizo gestiones. ¿Quién las hizo? Hizo gestiones para que el nombre de Zamora saliera del Espasa, y lo consiguió, lo quitaron del Espasa. Bueno, cuando uno entra en la Aguirre no está, ¿verdad? No estaba. Bien, por eso hay exilios tan tremendos como el propio exilio, ¿verdad? O ser expulsado de una manera tan traicionera de un diccionario o de una enciclopedia, en este caso, ¿verdad? Bueno. Sin embargo, yo nunca he oído ni a Félix ni a Paca una palabra de rencor, nunca. Una sola, no les he oído nunca una sola idea que alentara el odio y la división entre españoles. No se lo he oído jamás, lo prometo, lo juro. Dice Paca con un desparpajo asombroso, dice:
Me moriré en Madrid, un día cualquiera. Me moriré sin aguacero. Me moriré sin que suceda nada, sin que nadie me pegue, sin causa ni motivo. Me moriré de un silencio mayor que yo. Eso lo cuenta en el homenaje 1. Y ella se dice a sí misma en telar: ay, Francisca, no debes olvidar que la última recompensa es la muerte, pero tampoco olvides que la muerte no es más que un atributo de la vida, dice ella de sí misma. Y acabo, por cierto, he oído hablar antes de su posición de feminismo. Es que yo el feminismo de Paca sí que me lo creo. Tiene un libro que se llama Que planche Rosa de Luxemburgo. O sea que si alguien tiene alguna duda de cuál es la posición ética, ¿verdad? Ahí lo tiene de una forma divertida. Paca Aguirre Sol, con toda probabilidad, una de las 3 mejores poetas españolas contemporáneas vivas. Un ejemplo ético. Un personaje querido por su elevado sentido de la decencia moral. Una escritora clara, directa y emocionante. Y si no aceptan las cosas como yo les digo, ahora vamos a escuchar sus poemas y entonces podrán tener opción. Supongo que detrás habrán visto a Susi, a ella con su padre, ¿verdad? Por detrás no ha pasado así, ¿verdad? Paca, simplemente por acabar con lo que tú recuerdas, ¿cuándo y cómo empezaste a escribir? ¿Cuándo y cómo empecé a escribir? No, empecé a escribir como todo el mundo tonterías. Y en fin, pues escribía de los pájaros muy bonitos y todas esas cosas. Y un día me cayó en las manos, leí los poemas de Alfonsina Storni y se me cayó de las manos los pies. Y dije, bueno, pues no, en fin, hice una recolección de todo lo que hablo, las tonterías que había escrito, las quemé todas saludablemente y de todo lo que había escrito, pues empecé a escribir seguramente sobre los 15 o 16 años. Todo eso, a cuando descubrí, a cuando leí a Alfonsina Storni, pues serían, yo que sé, eran unos papelotes, muchos papelotes. Escribí mucho, pero lo que me tocó. Y a partir de ese momento empecé a leer, leía Machado, leí, y más que nada, entre Félix y Rosales, me fueron poniendo en la órbita. Y me lo leí todo lo que tenía en mis manos me lo leí. Y ya empecé a escribir. Y a partir de ahí, soy la que soy. Mira, Paca, una pregunta te voy a hacer yo. Yo te presencié hace poco aquí en Valencia, que estuviste en la universidad, en un acto con Lola y con otros guitarristas, y hablaste de una cosa muy bonita de tu abuelo, si no recuerdo mal, que te enseñó a ser bondadosa, y hablaba de la bondad, porque después de lo que te ocurrió con tu padre, estuvisteis muy mal, y ese abuelo al parecer era la persona que os guiaba a no odiar a nadie. No sé si es así. Mi madre. Era tu madre, no era tu abuelo. No. Bueno, entonces el tema Mi de abuelo nos enseñó, no, verás. Cuando mi madre conoce a mi padre y se casa con él, pues inmediatamente en el periodo después del noviazgo, pues mi madre naturalmente llevó a mi padre a la casa de sus padres, todo. Mi abuelo ya estaba muy enfermo, pero era un hombre muy inteligente, era un salmantino, su familia era de Salamanca, y tenía un juicio muy claro. Entonces hizo muy buenísimas migas con mi padre, porque mi abuelo tenía reticencia. Su primera hija mujer era mi madre y la quería muchísimo. Entonces, pues claro, tenía relación. Pero fue conocer a mi padre y fue como si mi abuelo y mi padre hubieran estado predestinados para conocerse. Coincidían en casi todo. Les gustaba jugar al ajedrez, les gustaba jugar al billar, les gustaba la pintura. Mi padre era un gran pintor, mi abuelo un aficionado a pintor. Bueno, pero hicieron buenísimas migas. Y entonces, de esa amistad, cuando se murió mi abuelo, mi padre desde luego tuvo un grandísimo disgusto. Y mi abuelo fue un hombre muy fuerte que luchó en un tiempo muy malo, que fue, claro, los años
Pues antes de los años 30, yo nací en el 30, y antes de los años 30 la vida era muy difícil. Mi abuelo era un fotógrafo estupendo y él y mi abuela recorrieron media España haciendo fotografías y viviendo del trabajo con muchísimas dificultades. Entonces, en muchísimas cosas coincidían mi abuelo y mi padre. Y en una de las cosas que coincidieron los dos es en que el odio es un mal maestro, un pésimo maestro para los seres humanos. Exactamente así. Entonces, por eso decían los dos lo mismo, que no había que dejarse arrastrar por el odio, sino, a eso me refería. claro, sino que había que tener conciencia de lo que es lo injusto y luchar por lo justo, pero nunca a costa de la desdicha o el daño para los otros. En fin, esa es la historia de la vida. A eso me refería yo. Sí. Muchas gracias. De dónde está lo bueno y lo malo. Paca, y cumplido un ciclo creativo con tu incluso vital, ¿qué es la conclusión que sacas tú de la vida? ¿Qué es al final lo que la vida te ha dado? ¿O te ha enseñado? La vida me ha dado, como a todo el mundo, de todo. Bueno, malo, buenísimo, milagros, o sea, yo tengo una hija y cada vez que la miro me doy cuenta de que es un milagro. Y no te creas que estoy de acuerdo con ella en muchas cosas, que hay muchas cosas que estoy de acuerdo. Pero ¿Es otro milagro? Pues sí. La vida realmente es la que te da todo y la que te quita todo. Pero, como no hay otra cosa, aquello que realmente yo creo que nos produce a los seres humanos más alegría es cuando conseguimos que alguien que está triste o alguien que no come, el que está triste que ría, el que no come que coma un poquito. Y si tenemos algo por batir, porque creo que esa felicidad, que no exige nada, es la única felicidad que nos hace felices a los seres. Entonces, Paca, si la poesía es felicidad, ¿crees tú que es también una terapia, la poesía? ¿Es terapia? De algo sirve. De algo sirve. No, terapia, es una terapia. Sí. Es que, verás, si tienes 20 años y lees a Becker, si no eres un idiota, te vas a enterar de lo que es el noviazgo. Y vas a saber cómo acercarte a un hombre o a un hombre a acercarse a una mujer. Y realmente el poema es un lazo, es una especie de espejo distinto a los otros espejos. Ves en ese poema lo que tú hubieras podido hacer, lo que tú hubieras podido sentir. Y a veces te das cuenta de que dentro del poema hay un milagro y un misterio. Y eso también es una incitación, yo creo que tal vez de las mejores para vivir. ¿Cuál es tu mejor poema? ¿El mejor? ¿Cuál es? ¿Tu mejor poema? ¿Tu mejor poema? ¿Cuál es? ¿Mío? ¿El que más te gusta? No, ninguno. Yo todavía tengo que mejorar. Muy bien. Bien. Bueno, pues yo creo que hemos de agradecer que esta persona, nacida en el año 30, tenga esta asombrosa lucidez. Yo, como dicen los presentadores solteras, os rogaría que la aplaudiéramos. Para que se He dicho en muchas ocasiones que creo que es quizá uno de los 50 mejores guitarristas del mundo. Lujo que en una sesión como esta lo tenemos. Por tanto, ha querido participar y va a estar viviendo en Sevilla, pero el amor es el amor. Y José María Gallardo.
de ir conjugando la mirada y el verbo. Este oficio, tan ambicioso como escaso, tan de tanteo, tan de sombras, que persiguen la luz como un ahogado. Este oficio de vísceras que ignoran pero sienten. Esta revolución de trogloditas en busca de la unidad tribal. Dios mío, qué osadía tan irremediable, qué desatino necesario este de transmitir la vida boca a boca, de defender al árbol como a un hombre y defender al hombre como a un planeta, como a un astro del que depende el equilibrio de la constelación, Señor, y defenderlo con onomatopeyas, con sílabas, palabras nada más, ayes, quejidos. ¡Qué oficio, hermanos míos! ¡Qué tarea! ¡Qué oficio tan humilde y ambicioso! ¡Qué meta inalcanzable! ¡Qué hermoso oficio para dejarse en él la vida entera! Desde mi balcón se divisa un paisaje de fracasada geometría. La mirada, como un espía sin gobierno al que ofrecerle sus servicios, busca con fines altruistas un indicio de vida en el amasijo grisáceo. Abajo suena una turbulenta maquinaria. Entre dos líneas paralelas, maravillas de la mecánica, se deslizan veloces figurillas, accionadas tal vez desde muy lejos. La distancia las proyecta cansadas. Tantea la pupila cortadas dimensiones, indaga formaciones pétreas, cubos, rectángulos, trapecios, geometría carcelaria. Ángulos y más ángulos convergen hacia un cruce de rectas vacuas. La pupila, como un equilibrista, salta de un plano a otro, de un que fui, que soy, la que se anticipó, la que acudió a la cita antes de tiempo y tuvo que esperar en la consigna, viendo pasar el equipaje de la vida desde el banco neutral de la deshora. Yo, que nací en el 30, cuando es cierto, como todos sabéis, que nunca debí hacerlo, que hubiera yo debido meditarlo antes, tener un poco de paciencia y tino, y no ingresar en ese tiempo loco que cobra su alquiler en monedas de espanto. Yo, que vengo pagando mi imprudencia, que le debo a mi pisa mi miseria, que hube de trocear mi corazón en 1000 pedazos para pagar mi puesto en el desierto. Yo, sabedlo, llegué tarde una vez a la frontera. Yo, que tanto me había anticipado, no supe anticiparme un poco más. Al fin y al cabo, para pagar en monedas de sangre y de desdicha, ¿qué pueden importar algunos años? Yo, que no supe nacer en el 45, cometí el desafuero, oídlo, de llegar tarde a la frontera. Llegué con los ojos cegados de la infancia y el corazón en blanco, sin historia. Llegué, Señor, qué imperdonable, con 9 años solamente. Llegué, tal vez, al mismo tiempo que él, pero en distinto tiempo. Lo tachado suele ser muy persistente. Insiste tanto, le molesta tanto que lo tachen, que yo termino siempre cantándole.
Empiezo con una canción y acabo con una nana. Pero la mayoría de las veces no hay forma. Y yo lo entiendo. ¿Cómo no voy a entender que las palabras que yo he convocado se nieguen a que las borren? Yo se lo explico. Les digo que hay otras. Incluso les digo que las otras son más bonitas. Da igual. Les diga lo que les diga, siempre me responde lo mismo. A nosotras nos llamaste primero, por algo será. Me desgañito cantándoles, les cuento la vida de las otras palabras, para que vean que son un desperdicio. Finalmente las engaño. Les digo que las otras están de prueba, que las que se van a quedar van a ser ellas. Al principio se lo creen, por la música, pero después, cuando me descuido, empiezan de nuevo a protestar. Y es curioso, porque a veces tienen razón. Vuelvo a leer lo tachado y la música que suena es la que yo quería. Y cuando ya no quede nada, yo siempre tendré el recuerdo de lo que no se cumplió. Cuando me miren con áspera piedad, yo siempre tendré lo que la vida no pudo ofrecerme. Creedme, todo lo que pensáis que fue destrozo y pérdida no ha sido más que conjetura. Y cuando ya no quede nada, siempre tendré lo que me fue negado. No os confundáis. Con lo que nunca tuve, puedo llenar el mundo palmo a palmo. Tanto miedo tenéis que no habéis advertido la riqueza que se oculta en la pérdida. Desdichados, poca ganancia es la vuestra si nunca habéis perdido nada. Yo sí he perdido. Yo tengo, como el náufrago, toda la tierra. Cassandra, hablo porque mi corazón lo necesita, pero el muerto que habita entre mi sangre sabe que mis palabras son sus hijos y que antes de que nazcan una mano asesina los borra con premura, de manera que acaso mi silencio sea más elocuente que mis gritos, más ni siquiera la desesperanza, la infame certidumbre de mi inútil destino logran apaciguar mi corazón y convertirlo en testigo del mundo. Hablo porque los perros que vigilan mis noches aúllan a una muerte que se viste de niña y que poco descubren y que muchos abrazan, como si se tratara de la vida. Sé que mis advertencias sufrirán el destino de las tristes rameras. Ha sido dado a conocer que la estirpe de los humanos es extraño y doloroso proyecto abandonado por los dioses y que,
tal vez jamás vuelvan a recuperar esa hermosa estirpe a la que pertenezco, vive en la necia confianza de un destino sagrado. Nadie sabe qué son. Bajan atravesando el firmamento. Vienen sin ser llamados. Nadie sabe qué son ni a dónde pertenecen. Descienden, mágicos y ajenos. Iluminan sin luz. Cantan sin música. Llegan. Definitivamente llegan. Nos invaden y algo que no entendemos sobreviene quemándonos en fuego. De donde no sabemos, vuelven. Traen en su aparecer, en su deshora, la desazón profunda de lo incierto. No calientan ni hieran, solo inquietan. Y vuelen como la luna sobre el mar. Cantan como el color vibrante de las flores. Nadie sabe qué son ni a dónde pertenecen. Pero la sangre se acelera, la memoria tirita como un náufrago. Bajan atravesando el firmamento, suben desde el abismo y la nostalgia, iluminan sin luz, cantan sin música. Dios mío, cantan, ¿cómo cantan? Qué difícil resulta separar una a una las capas de la cebolla. Se adhieren entre sí con una fina telilla que las unifica y conjunta de manera tenaz. Cuando intentamos separarlas, las lágrimas acuden a los ojos. Así, el odio se pega de manera indeleble a ciertos corazones y hace un vínculo con los enamorados de la muerte. No lamenta su suerte la cebolla, ni la conmueven nuestras torpes lágrimas. Un corazón ahogado por el odio no es más que una cebolla en el mercado, un vegetal dispuesto a provocar las lágrimas. Da lo mismo.